Esa es la segunda parte del Dios, el buen programador. No se pierdan la primera parte. Es un video que pretende demostrar que vivimos en una especie de programa súper complejo, donde Dios es un equivalente al programador y cómo este programador haría la realidad. Es decir, al estudiar la realidad, pues ver si corresponde a lo que haría un programador o si realmente puede ser fruto de un caos que mágicamente salió así como perfecto. Entonces, bueno, en este caso vamos a hablar del cerebro y vamos a hablar del espacio. Sobre todo en el espacio es una crítica muy chistosa que dicen que no puede existir el programador porque el ser humano vive en un mundo, en un cosmos gigantesco que lo excede y lo supera en muchos sentidos, que hay mucho espacio desperdiciado y entonces pues no sería un diseño inteligente, un programador no haría eso. Y desde luego eso está mal. O sea, si tú haces un mundo, por ejemplo, y hubiera creado Dios nada más el planeta Tierra y la atmósfera, pues se nos hubiera acabado todo hace mucho tiempo, el misterio se hubiera terminado, no hubiera habido más que avanzar, no nos hubiéramos podido desarrollar. Un programador bueno no es el que te hace un programa que te lo acabas en 2 segundos, es el que te hace un programa o un escenario que supera al personaje en muchos sentidos para que este personaje pues, pueda desarrollar, crecer y tener historias en ese escenario. Por ejemplo, ahorita el cosmos parecerá muy grande, pero pues el ser humano ya con sus telescopios, con sus microscopios, con diferentes herramientas, incluso las matemáticas, pues ya ha visto galaxias lejanas, hasta cúmulos de galaxias, ha visto o ha hipotetizado sobre el Big Bang y sobre posibles futuros. Y esto no sería posible pues, si el cosmos fuera más pequeño. Entonces, aún siendo tan grande como es, a veces nos está quedando corto. Entonces, obviamente, como Dios, como buen programador, lo que tienes que hacer es un escenario mega gigantesco, mega sorprendente para que no se le acabe a tu personaje en 30 segundos. Entonces, que el cosmos sea tan grande no es una demostración de que no haya un programador. Al revés, hay un programador muy inteligente que te hace un cosmos gigantesco para que tus personajes se puedan recrear y puedan vivir de él durante mucho tiempo. Puedan tener retos, puedan tener misterios que resolver, puedan cada vez ampliar sus horizontes. Porque si llega un límite donde se acaba el horizonte, pues ¿qué más haces? Pues ya ahí te quedas atorado. Pero aquí desde aquí vayas rompiendo cada vez más horizontes, cada vez tengas una visión más amplia, un mayor conocimiento. Entonces pues es perfecto que el cosmos sea tan gigantescamente inmenso, no es espacio desperdiciado porque se está aprovechando simplemente como escenario. Si no tuviéramos todas las estrellas en el cielo, si nada fuera una bóveda cerrada, estuviéramos como en un cuarto cerrado, pues yo creo que la vida se volvería algo mucho más pequeño y mucho más chafa. Bueno, en cuanto al cerebro, algunos se preguntan por qué si somos almas o mentes metafísicas estamos usando cerebros. Y bueno, eso tiene que ver con una respuesta anterior, es para que podamos interactuar con el medio. Imagínense que hacemos un juego, pero no hacemos un personaje, simplemente ponemos a los jugadores que vayan volando así con la cámara, pero que no tengan un cuerpo físico, un cuerpo virtual, que no tengan un avatar. Entonces, pues es una tontería, porque no te puedes relacionar con tu medio, no puedes afectar el medio, y el medio no te puede afectar a ti, porque no hay una representación física de ti. Entonces, ¿qué es el cerebro? Es la representación física máxima de la mente dentro del juego. Porque algunos piensan que no hay un programador porque un programador no hubiera hecho cerebros. Entonces, ¿cómo lo hubieran hecho? Hubiera hecho un cuerpo físico con un cráneo vacío, una cabeza hueca, que no tuviera nada. Entonces, así nada más lo físico se podría relacionar con el cuerpo, pero no se podría relacionar, por ejemplo, con estados de conciencia, no se podría relacionar con estados anímicos. Entonces sería muy chafa porque estaría como independiente, o sea, está tu mente muy por acá y sin tocarle hasta el medio. Entonces, ¿cómo hacemos para que el medio también pueda tocar y afectar tu mente y así adentrarte en el juego? Pues hacemos un cerebro y que al afectar ese cerebro con programación hacemos que se afecten tus experiencias. Aquí hay muchas críticas y parece que les cuesta mucho trabajo entenderlo. Por ejemplo, hay un juego que se llama Warcraft, donde puedes estar borracho. Es decir, tu personaje puede caer en una borrachera y tiene diferentes efectos medibles. Por ejemplo, se ve una visión esférica, se ve desenfocado, tu personaje se tambalea, te cuesta trabajo controlarlo. Y no es porque tu personaje tenga un cerebro. ¿Cómo hacen todo esto? Pues simplemente son programación, son efectos.
También me acuerdo que incluso el audio tiene así como un zumbido y toda la música se escucha extraña. Entonces, realmente están afectando toda la experiencia, pero solo con programación, no porque realmente la cerveza que tomó tu personaje te esté emborrachando, sino que es una cerveza virtual aplicada en un cuerpo virtual que con ciertas leyes pues produce ciertos resultados. Entonces no es que tu cerebro esté generando o produciendo tu mente, que ese es generalmente el error en el que caen, que muchos creen en el materialismo y todo porque piensan que el cerebro está generando a la mente. ¿Por qué? Porque está directamente conectado con la mente, cuando el cerebro simplemente es un objeto virtual que al afectarlo afectas a tu mente, y cuando tu mente cambia también se modifica. O sea, simplemente es pues esta dinámica, es un órgano para poder jugar. Y bueno, esto ya se representa en diversos juegos. Hay lo que se llama el hiperrealismo o la hiperrealidad. Por ejemplo, hay juegos muy simples donde tu personaje, pues da igual donde le pegues, te da el mismo efecto. Pero hay juegos mucho más realistas donde si te pegan, por ejemplo, en las piernas, vuelven a tu personaje más lento. Si te pegan en los brazos, lo vuelven más débil. O si te pegan en la cabeza o en la nuca, hasta puedes perder la visibilidad por 3 segundos. Entonces es algo más o menos así. O sea, programas a tu avatar, al muñequito, y a cada parte de ese muñequito le puedes poner una asociación. Finalmente solo son coordenadas en X, Y, Z, son matemáticas, son programación. Es decir, si Mazo del ogro golpea en área del pie, quitar movilidad. Pues pasa exactamente lo mismo con el cerebro, pero en una complejidad a lo bestia. Entonces, si tú afectas el cerebro de determinadas formas, desarrollas diferentes programaciones y tienes como consecuencia diferentes resultados. Y así es como el alma no solo está inconexa del mundo y el mundo no me toca, yo no toco al mundo, sino que el alma se sumerge en ese mundo. Y ese mundo pues la puede atontar, la puede hacer inteligente, la puede emborrachar, la puede poner somnolienta, la puede poner contenta, la puede poner triste. Entonces el cerebro es ese juguete, es esa representación mental que interactúa, ese cuerpo virtual que actúa con ese mundo virtual. Si no tuviéramos ese cerebro virtual que actuara con el mundo virtual, pues no tendríamos ese contacto directo. Pero al tener este cerebro virtual interactuando con el mundo virtual, pues se producen 1001 efectos. Y es aquí donde entra la neurociencia. ¿Por qué funciona la neurociencia? ¿Qué están estudiando en neurociencia? Pues justamente la programación. Es decir, por ejemplo, en el ejemplo que les puse de las cervezas, pues un científico podría medir cuántas cervezas virtuales necesitas para ponerte de determinado estado, porque ahí se puede medir, e incluso si tomas una o dos, empiezan a ponerse los efectos. Entre más tomas, se van maximizando. Entonces la ciencia y la neurociencia solo hace eso. Solo, por ejemplo, te inyecta un fármaco, ve los resultados que tiene y los estudia, los analiza, los hace estadísticas, ve las reacciones que produce, pero no significa que el cerebro está generando la mente. Lo único que significa pues, es que hay una correlación entre este objeto virtual y la mente metafísica. Entonces, Dios, el buen programador, un programador tonto sería el que te hiciera un cuerpo físico con una cabeza hueca y que no te pudiera alterar el mundo. Ese sería un mal programador. Un buen programador lo que haría es que tendría un avatar y que justamente el centro de ese avatar, la parte más compleja, fuera una representación física virtual de tu mente para que al alterar esa versión física, esa representación física, pudieras alterar al personaje y entonces estuvieras así, súper adentro del juego, metido al juego. Este es un buen programador. Entonces es otra prueba de que pues vivimos en un programa súper complejo, la realidad es un juego de ficción, es una obra de teatro, es una película de dioses, es un juego virtual de dioses, cuya finalidad es la recreación del alma. Besos y abrazos, Archimago.